Y hoy está con nosotros y nosotras para hablar de ello Beatriz Embula, que es una gran amiga nuestra. Nos conocimos todas haciendo teatro hace ya muchos años. Y además es madre, además es actriz, es guionista, es creadora y está en la junta directiva de CIMA, que es la Asociación de Cineastas, la Asociación de Mujeres Cineastas. Y nada, pues es maravilloso poder estar hoy aquí con ella. Así como lo primero, por hablar un poquito de la obra, antes de hablar solo ya de nosotras, queríamos, como ella también es creadora, es actriz, pues un poco hay uno de los personajes, que es el de Ali, que también es actriz, ¿no? Y con esto de la maternidad pues se encuentra como con estas contradicciones que además pasamos todas por ella en la profesión que sea, ¿no? De cómo va a afectar a nuestro desarrollo profesional el hecho de ser madre. Entonces, no sé, Bea, tú de esto, o sea, ¿cómo lo has visto? ¿Qué quieres decir primero de la obra que te haya llamado? O hablar un poco de esto de cómo ha sido la maternidad, compatibilizar la maternidad con tu trayectoria profesional. Bueno, lo primero, enhorabuena, chicas, porque la verdad que estoy como súper emocionada, con muchas ganas de llorar, muy orgullosa de vosotras, porque habéis hecho un trabajo increíble y es un reflejo de una manera tan dinámica y tan bonita lo que es la maternidad, que estoy súper emocionada y orgullosa y feliz por vosotras. Y nada, la verdad es que como me he visto súper identificada en muchos de los lugares, pero en esta parte no personal, en cuanto a la profesión y la maternidad, en mi caso sí que me acompañó en un momento de mi vida el quedarme embarazada, en esto que se dice que viene con un pan bajo el brazo, que de repente todo empezó a cuadrarse, ¿no? Todo, confié en el universo, ¿no? El universo me fue como... Dando señales y se fue la cosa alineando en esa nueva transformación que me iba a llegar. Y claro, pero luego la cosa se vuelve a virar y es ahí donde realmente todo que parecía tan esperado, ese sueño que quería cumplir, que parecía que iba a venir acompañado de una maternidad, de una bebé y todo tan tranquilo, se convierte en la realidad, en que realmente ese sueño ya soy otra persona, quien lo tiene que vivir, con una humana, ¿no? que me tiene que acompañar. Y es cuando me doy cuenta que ha nacido también una madre, ¿no? Me doy cuenta que ahora tiene que responder a esos sueños una mujer con una personita a su lado. A su cargo, claro. Y tiene que reformularse el sueño, tiene que reformularse el cuerpo, tiene que reformularse la responsabilidad que tiene sobre esa niña. Entonces, bueno, la verdad es que se convierte en una prioridad, pero también es esa prioridad de no dejar de soñar. Entonces, en una profesión como la nuestra, tener ese amor propio por no dejar de soñar se convierte en algo imprescindible para que tu hija te vea feliz y poder darle lo mejor de ti. Y es un poco mi experiencia, ¿no? Tomar decisiones siempre que, por mucho riesgo que conlleven y por mucha incertidumbre, forman parte de mi profesión y no puedo abandonar, y significa que en esa ecuación tiene que entrar mi hija. Es que es verdad que, como escuchándote, como dos cosas, ¿no?, que rescato. La verdad es como, claro, ser actriz es como un gran sueño, ¿no? Y todos los que hemos querido dedicarnos a esto, al final es un sueño y se vive así, ¿no? Como un sueño que tienes que alcanzar y de repente eres madre y hay algo como que te reubica, ¿no?, en tu relación con ese sueño que tenías y te coloca también, porque es que nace una cosa muy importante que coloca otras, sin duda. Y luego también, que es verdad que tú tuviste un muy buen momento cuando fuiste a ser madre, ¿no? Que a veces pasa como lo contrario. Y además ser madre también, o sea, nos colocamos como en un momento muy creativo, ¿no? También, es como que de repente florece la creatividad también, porque te pasan tantas cosas, hay tanto conflicto interno, ¿no? Hay tanta comedia, tanto drama, ¿no? A mí me pasaba que era como, guay, es que hay que hacer una obra de teatro con esto, ¿no? Con todo lo que me está pasando. Claro. Tú estabas, bueno, ya habías tenido el segundo, sí. Tú también, sí. Y yo estaba... Embarazadísima. No, empecé el proyecto embarazada, pero ahí sí. no estaba embarazada. Sí. Y a raíz de esto... Claro, sí. Porque hay algo que se despierta. Se despierta, sí. Me imagino que a lo mejor en tu caso fue como simultáneo, ¿no? Como que de repente... Sí, todas las semillas que habías ido sembrando, ¿no? También... Claro, de repente es como que sí, o sea, es como un poco de gasolina también, ¿no? Es como que hay, no sé, como ya también vienes con este mundillo artístico detrás, es como que
es un momento de también vomitar, ¿no? Como que no se te puede quedar dentro, ya has tirado un bebé y dices, tengo que seguir Exacto, es tirando como todo. que ya las cosas te dan miedo, una vez siendo madre, Claro. es como que ya no te da miedo nada. A ver, pero como que... Ya el miedo son Cambia- ellos. Sí, exacto, cambia pero los miedos, propios miedos claro. cambian muchísimo. Pasan O a un sea, segundo plano, es como, sí. he sido madre, estoy haciendo esto, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a hacer este casting? ¿Cómo no voy a empezar este proyecto? Para adelante, Sí, ¿no? Con total. todo. Sí, cambian los miedos, de repente Sí, es verdad. todos esos miedos, inseguridades van a que tu bebé esté a Sí. salvo, ¿sabes? Y que no le pase nada. Entonces, sí que es verdad que en mi caso fue un poco, pues sí que después, a los años, ¿no? Es cuando, porque parece que es esa parte del posparto también pasa, pero es que luego viene más, ¿sabes? O sea, como que eso nunca termina, ¿no? Nunca tienen, sí. Que al final nosotros también seguimos evolucionando y con esas crianzas y con esas conciliaciones. Bueno, y otra cosa muy como importante, también como en el mundo artístico, igual más que en otros, ¿no? Porque estamos como acostumbradas a que el trabajo es el remunerado, ¿no? Y si no te remuneran, no Claro. estás trabajando. Y esto, claro, genera muchos conflictos, tanto en cuanto a los cuidados, porque cuidar es en sí mismo una ocupación, un trabajo que, aunque no sea remunerada, como en el mundo artístico, que hay muchos trabajos no remunerados. Hay mucha inversión que se hace de tiempo y Que no de tiene una creatividad, consecuencia directa económica. ni, o sea, ni Como este inmediata, proyecto. claro. Sí, 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 o como sea, casi todos, pero No ganamos ni un duro. tienes que tirar los públicos de Así de comprar camisetas. Es broma. No os sintáis presionados. Es mi cumple. no, pero que es verdad como que eso nos coloca mucho también con la culpa de, joder, es Lo que que, le pasa a su personaje. pues que estoy dejando de estar con mis hijos para estar haciendo una cosa que no trae dinero. que no trae dinero, por lo tanto, ¿qué es? Es un hobby, ¿qué es? Claro. Entonces, lo hago, no lo hago, y como esa culpa que llevamos las madres con ella, con mil cosas, ¿no? Como que en este Se caso multiplican. es muy... ¿Cómo lo has vivido tú? ¿O tú todo cobras? Pues Bea? no. O sea, no, o sea, para mí ha sido, creo que una de mis mayores crisis, ¿no? En la maternidad, poder seguir desarrollando mi carrera y ser madre. O sea, y ha sido una de las grandes crisis porque tienes que tomar decisiones, tienes que viajar, tienes que invertir en ti y hay veces que no entra que esté tu bebé, entra pues ahí la pareja, tu madre, quien sea que se encargue de eso, ¿no? Porque hace mucha culpa y es hacer una inversión a ciegas también, que eso genera también ese estrés de estar haciendo lo correcto. Ya. Entonces a mí se ha llevado por delante muchas cosas porque al final dices, vale, lo importante es mi hija, antes yo, antes mis sueños, antes mi profesión, mi carrera, mi inversión, pero cómo equilibro todo eso, ¿sabes? Y hago un fuerte con mi hija y mi mundo hacia adelante y se llevan muchas cosas. Yo creo que es muy bonito ver que tu hija está viendo que estás haciendo eso, ¿no? O sea, como que, porque antiguamente los referentes que tenemos de madres son madres que dejan todo para dedicarse al cuidado. Entonces tu hija va a ver que tú te lo curras, que tú sigues con tus sueños, que sigues con tu trabajo. Yo también quiero que mis hijos vean que yo he seguido con lo que me gusta, porque así ellos tienen un referente de madre que no solo es madre, que aparte de madre se son más cosas, y parece que a veces es madre y se acaba todo, ¿no? Hombre, es como- una enseñanza, ¿no? También, Claro. yo creo muy valiosa. Sí. Sí, yo creo que, o sea, yo sobre todo me mueve mucho eso, el pensar que a mi hija le estoy aportando autonomía, o sea, amor propio, le estoy aportando esa visión, ¿no? De que también efectivamente es que estamos evolucionando, las mujeres, el movimiento feminista, todo nos lleva a que no podemos, o sea, tenemos que escoger, ¿no? Y esa elección siempre va a ser la mejor para nuestras vidas. En una charla también de maternidad, no me acuerdo quién lo dijo, que se me quedó como la frase grabada que decía: yo ya desde que tengo hijos no digo vale la pena, digo valen mis hijos, en plan como cuando valoro qué hacer y qué no, porque claro, es que hacer, o sea, vale, voy o no voy, es como lo que dejas son ellos Claro, siempre, sí. porque ellos siempre están. Entonces me pareció como muy gráfico, ¿no? De, wow, es que siempre es lo que dejamos, claro, para hacer otras cosas, pero a la vez nos hace feliz hacerlas, claro. y no solamente, o sea, esto como cualquier otro trabajo, que al final pues, te metes en una oficina 8 horas a trabajar y lo que estás dejando es eso.
Entonces, Sí, luego también está un poco que en el ámbito creativo, audiovisual, artístico, ¿no? de cómo está evolucionando los movimientos feministas, estamos, no las madres, estamos reivindicando esa posición y ese escoger y no sentirnos mal. También como que haría falta esa reestructuración, por así decir, desde las instituciones, ¿no? Desde esos puestos de trabajo, desde esos rodajes, cómo podrían ser más conciliables, cómo en una oficina, ¿no? Se puede conciliar, de qué manera se puede ser madre, se puede maternar y sin tener que renunciar al trabajo, ¿no? Que sea siempre tener que escoger. Yo creo que eso es un temazo que a ver cómo se va avanzando en ello. Sí, y que además te vuelves a trabajar después de 4 meses, 6 meses y sigues con leche en el pecho, sigues con dolores si has tenido una cesárea, una episiotomía, o sea que es como que todavía se necesita, no sé, ¿no? Que siento muchas veces que es como vuelta al trabajo, pero como que, si todavía no hubiese estamos, pasado. que todavía no estamos, Claro. no está preparada una madre para volver tan rápido a trabajar, sobre ¿no? todo mentalmente. Mentalmente. Es como, es que yo Y no tienes estoy como, aquí porque tengo que estar, sí, pero sí, yo y estoy tienes aquí. que como ocultar todo, ¿no? En plan, Sí, que no se note. que no se note que he sido madre. Sí, sacarte leche en el baño, Sacarte- esconder algo tan Yo bonito me- como crear claro. vida, ¿no? Que es como, Yo me acuerdo que cuando me quedé embarazada sí que estaba haciendo una obra de teatro en Matadero que me daba mucha cosa decirlo. Que me pasó exactamente lo mismo. Me Como acuerdo que yo estaba aguantando... Porque tenías miedo a que te echaran del trabajo, Sí, por estar sí. embarazada, porque me pasó exactamente lo Claro. mismo. es muy fuerte. Y eso es como una normalidad, ¿no? Sí. Como dices, ¿cómo es posible que me dé cosa decir el mayor anuncio de mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Qué ¿Cómo triste está también pasando? eso, sí, pero es así. Es así, entonces es como, ojo, ¿hacia dónde debe de ir la reflexión o hacia quién, ¿no? Hacia ese sistema que nos tiene que hacer súper productivas y no podemos tener este momento, vivirlo como, sí, va a ser un parón, pero beneficioso para la sociedad, para el mundo, ¿no? O sea, al final estamos construyendo el futuro, pero ¿a qué precio? Y desde CIMA estáis trabajando también en estas nuevas configuraciones, Pues sí. o sea, ¿se está avanzando en ese sentido? Pues encima tenemos muy pendiente el tema, o sea, estamos muy encima del tema de la conciliación. Por ejemplo, en los festivales ponemos, está la red, se llama Globo Rojo, que son pues eso, instalaciones donde puedas ir con tu baby, puedas estar como especies de guarderías, ¿no? Que muchos festivales se van instalando y te permiten pues hacer tus negocios, tus business y que tus babies te acompañen. Luego también en los congresos que nosotros realizamos siempre tenemos este tema pendiente de la conciliación y al final es como cómo se puede llevar esto realmente al mundo rodaje, ¿no? En el caso Es del que claro, cine, los rodajes que son horas y horas y lejos muchas veces. claro, y tienes que viajar. Entonces es un temazo que, claro, nosotras todas mujeres lo tenemos muy presente y vamos instaurando como podemos y como en los lugares, ¿no? En los sectores que nos van permitiendo, pero para ir más allá pues se necesitan remodelar muchas cosas que eso lleva ya tiempo, políticas y sobre todo cambiar la percepción, ¿no? de que no todo es producir, como que a lo mejor los rodajes se tienen que reducir en horarios, no sé, como poder iniciar un diálogo para encontrar soluciones. Pero sí estamos ahí. En ello. No sé si queréis compartir o preguntar algo a Bea o sobre la obra, si os apetece y así también. Yo Sí, dar las Pues sí, gracias. digo. Dar las gracias porque la verdad que creo que es necesario la labor que estáis haciendo. Yo tengo 58 años, he sido madre, justamente soy de 40, de las que habéis hablado, y reconozco que se necesita más sonoridad con todo esto que estáis diciendo, porque es verdad que está el tema de la maternidad, creo que aún, en mi época todavía más, pero creo que aún está muy romantizada. Y hay que hablar de esto y dar más versiones para que la gente sepa y justamente haya más apoyos, más estructuras, que todo se organice como estáis haciendo, que me parece fantástico. Os doy las gracias, me ha emocionado, está hecha muy bonita, muy dinámica, no se hace pesada, no sé, yo estoy muy emocionada, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encanta escuchar a personas como de otra generación distinta a la nuestra, porque es que te das cuenta de que es transversal, ¿no? El tema de la maternidad y lo hemos vivido y lo vivimos todas, con independencia de la edad, y es muy bonito escucharlo. Y
Y por desgracia todavía no está tan avanzado. O sea, que es un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, Total. entonces, está genial. Sí. Yo Muy creo que valientes. también haría falta como estas inversiones públicas, ¿no? Que nosotras tuvimos suerte de que en nuestros embarazos estuvimos en grupos de madres, estuvimos acompañadas, como que hace falta inversión realmente en ese ciclo, ¿no? Y en ese acompañamiento. Total. Es que es verdad, o sea, un poco como que se trata en la obra, ¿no? Como nace el bebé y es que la mujer desaparece. Es como es que entra su hermana y ni siquiera la miras. Como, pero es que eso pasa, es que ya tiene una cesárea y entra la matrona y ya solo le importa a todo el mundo el bebé. Y tú dices, pues he pasado de ser Beatriz a ser la mamá, me llaman mamá. Sí. Mami, es como... Mami, a 2 días a casa. Y vuelves a que vean al bebé, ¿no? Sí, Así, y es como... que has sido el contenedor de algo y ahora ya no importas. Una vez fuera ya el bebé... Es verdad, es bastante así. Y luego que lo que vemos también como que el agotamiento de la maternidad y lo que supera, ¿no? La maternidad tiene más que ver con la soledad y la falta de apoyo público en esta vivencia que con la maternidad en sí, que al final si pudiéramos criar con recursos, apoyo y sin la presión del trabajo, de los horarios, seguramente sería mucho mejor. Aún así no queríamos hacer una obra como pesimista sobre la maternidad, ¿no? No lo vivimos así tampoco. Están las dos caras, Sí. ¿no? Yo creo que... Sí. Porque la cara negativa tiene que estar también. Es que, a ver... Sí, o sea, sí, o es sea, como que... tener lo que decía ella, ¿no? Como No tener romantizar. otros referentes, claro, Claro, es que al final, tanto referente positivo, yo cuando Es necesario, ¿sabes por qué? Porque yo me he sentido muy mal durante muchísimos años. Claro, Y no sabías. hablaba con gente. Yo cuando nació mi primera hija, yo cerré el teléfono y no quise saber nada de nadie. Y echaba la culpa a las mujeres. Decía, ¿cómo mierda nadie me ha dicho que Te has parías sentido esto? engañada. Esto es traumático, esto es Sí, una sí, puta sí, mierda. Sí, a mí me pasó un poco eso también, como, pero porque nadie me habla. Nadie me había hablado de que esto era así. Entonces yo no quise que nadie me felicitara ni nada, no comprendía nada. Y lo he pasado muy mal. Y Entonces, yo encima te hablaba sientes con- culpable. Me sentía muy mal. Es Porque que hay mucho nadie- miedo a la hora de decir la verdad sin filtros, sin realmente cómo te sientes, hay mucho miedo de decirlo. Yo abogo por el ser natural y hablar de las cosas tal cual. O sea, es que al final, es que solo así las otras mujeres pueden sentirse identificadas y decir, coño, es que a mí esto me pasa también, gracias por decirlo. ¿no? Claro, No pues todo por es eso no así, se queda de porque este no lo mail es. vosotras. Pero la no sé, vida en general, ya no la 40. maternidad, la vida en que a veces hay Ella momentos 40, el muy Sí, es verdad, Pero bueno, Estamos ahora, en camino. una Es que he mujer- cumplido 40 y he madurado. Pero Estás en la mejor edad. Sí, yo creo que Pues sí. 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 Pero ahora os tenéis, o sea, yo que te quiero decir que está Sí. genial, que está genial, que está genial, que yo ahora, o sea, me parece fantástico que que las mujeres que vayan a parir ahora también con un 40 cuando yo lo hice, que tengan o sea, yo voy a recomendaros y se lo voy a decir a mi- y a mi sobrina, por ejemplo, que también ha sido un poco la que me ha hablado de que efectivamente, o sea, su hija, que me había un día quedando con ella y dice, sí, porque yo sigo a no sé quién y no sé cuántos, porque hablan del romanticismo. Y digo, sí, hay mujeres que que hablan en internet y dicen que ser madre no es todo maravilloso. Claro, digo, eso está fenomenal, Patricia. Digo, me encanta y tal, porque es verdad que tiene que haber más. No para que no seas madre. No. Para que lo entiendas. Para que veas la realidad y conozcas más. Y no te sientas extraña cuando te pase esa Exacto. revolución. Ujú. Eso es Sí, lo que sí, claro. Para poner en valor también no te sientas como todo el una loca. poderío. Correcto. Porque todo eso se vive, o sea, tiene su parte dolorosa, por cierto, ahora. Paloma, ¿Eres tribu. Paloma? Sí, Es que no te he reconocido antes, Bea. Es que desde que estábamos embarazadas en maternidad. Hemos ido juntas a las clases de yoga. ¿Por qué no has venido? Varias veces me ha dicho, sí. Sí, es que lo intentamos y bueno, nos pusimos malos y entonces estoy muy contenta de haber venido hoy y muy emocionada con la obra además. Pero que se viven un montón de cosas que efectivamente no se han hablado, que son súper complicadas, que a la vez todas las superamos y eso es como muy empoderador y merece la pena decirlo también, no solo por avisar a las otras madres de es que esto también está, esto está junto con todo lo bueno y encima te puedes sentir muy orgullosa de todo eso, ¿no? Entonces es un poco ese, también en eso merece la pena. Si decides que quieres pasar por ahí, todo ese dolor va a estar y todo ese dolor te va a hacer sentir muchísimo más fuerte también. Todo pasará.
Todo pasará. ¿Sabes qué? A mí me gusta ahora más que el todo pasará, me gusta decir a todo sobrevivimos. Porque el todo pasará te hace pensar que en algún momento vas a decir, uy, qué bien, eso ya pasó. Y todo eso se sustituye por otras cosas. Entonces es como, vale, pasará, no vas a decir por fin pasó, pero vas a decir lo he superado. Lo he superado. Y como eso lo he superado, lo siguiente también lo puedo superar. También creo yo que el tema... Yo no soy madre, ¿vale? O sea, Y que me encanta porque sé que hay no madres y hay hombres. sí, eso es genial. Pero creo que también es un punto... O sea, yo desde lo que veo desde fuera, que no se hablen de estos temas de, mira, esto es lo que pasa en la maternidad, aquí hay sufrimiento, hay contradicciones, hay dolor, hay acompañamiento o no. Creo que también que esto no se ha hablado realmente porque creo que también como mujeres siempre nos han enseñado a callar. Claro, No es solo como el tema que no se habla, no, también hay una parte en la que vas a parir, te va a doler, eres mujer, eres madre, te aguantas, ya está, no te quejes, o sea, tira, Todas es que lo lo han has hecho hecho toda la antes, vida, todas lo han claro. hecho, ¿para qué tienes que decir que te quejes? ¿Por qué te quejas de la rutina de tus hijos? ¿Por qué dices que vas a dejar de lado el trabajo? Eres mujer, cállate, has nacido para eso, tira para adelante, y ese dolor, lo que sucede ahí nunca se habla, pero yo creo que es también porque nos enseñan a callarnos, pero pasa con esto, pasa con la regla, pasa con 8000 cosas que te pasan Con la menopausia. porque eres mujer, y es como una temática que es calla, estamos muy acostumbrados a que nos aíslen, que callemos, que aguantemos ese dolor y que no lo compartas con nadie y que además es súper normal. Cállate porque a tu vecina también le está pasando, o sea, ni te quejes, ¿sabes? O sea, yo lo siento que también parte mucho de eso, no solo cualquier tema de las mujeres, es como que, ¿para qué? Mujeres, ¿sabes? Como cosas de mujeres. Como muy aisladas y esquinadas siempre con esa temática. No creo que ya solo sea por el tema de en sí de lo que es la maternidad, sino en lo que nos rodea a nosotras, o sea, la temática de lo que nos pasa, nuestros problemas. Y que también creo que es súper importante que para mí, lo que vosotros hacéis también es un acto como de, a nivel teatral, poner este tema, porque vemos obras de teatro de amor, de desamor, de traición, del paso de la vida, de la amistad, de todo, pero teatralmente tampoco se habla mucho de lo que es la maternidad y es un tema troncal, o sea, es nuestra vida, es el inicio de nuestra vida, estamos aquí por eso y es como que se anuló y me encanta que haya alguien que proponga este tema como, oye, existe, no se ha hablado, o sea, no se ha hablado, es increíble y, o sea, ya no quiero entrar en comparaciones de los tíos se habla de esto, de tal, pero es que de verdad que a mí me parece casi un acto de rebeldía o de acto social, ¿no? de denuncia social, decir, no se ha hablado nunca de esto, es muy fuerte. De traerlo a la realidad, claro. O sea, hablamos, por suerte, de mil diversidades, de mil situaciones, y es como si la maternidad no formase parte del día a día. Es como el día a día es el trabajo, el ocio, los amigos, el no sé qué, pero la maternidad es lo que pasa en tu casa. Exacto, se queda ahí y es como un tema de casa. Y luego también, yo ya no sé, o sea, ya te digo a ti, también es cómo lo vives tú también desde otra perspectiva. Tú eres mujer negra también, o sea, lo tienes que haber vivido de otra forma, entiendo, no sé, a lo mejor. Yo lo pienso tanto porque yo soy hija de inmigrantes. Mi madre es inmigrante, la maternidad de mi madre ha sido otra historia también. O sea, yo veo esto y también veo a mi madre y digo, ¿cómo lo hizo la tía? O sea, es admirable ya. Aparte con todo lo que se carga como mujer, las vivencias también personales, tu situación económica, social, el país donde vives, o sea, es que es un reto ser mujer y ser madre en muchísimas circunstancias. Entonces también creo que... Ya, por eso digo, o sea, que no, o sea, también es una cosa que se ve. O sea, total. Igual que yo, soy inmigrante, no voy a tener la misma visión que otras personas porque seguramente yo he tenido otras vivencias, ¿sabes? También como hija de inmigrante, ¿sabes? Otro punto de vista. Sí, es un temazo porque al final es algo que no se puede ocultar y es algo con lo que se convive y a mí, por ejemplo, es de los mayores miedos que me ha dado que mi hija sufra el racismo, ¿no? En su piel, que sufra discriminación, entonces sí que es verdad que en la crianza yo veo que como todo, o sea, como hace falta tanto por hacer, sobre todo en la gente adulta, porque los niños son pura pureza. O sea, las niñas no tienen ningún tipo de maldad. Mi hija somos iguales. Y ella me dice, mamá, tú y yo somos iguales. O sea, eso de no ver colores, que yo digo, no, pues mira bien, porque no. Pero para ellos no hay distinción étnica, racial, ¿no? Es cuando, pues eso, esos microrracismos, comentarios que van soltando, son los que más miedo me dan
que mi hija tenga que recibir, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad en que si no te pones negra, lo ves todo negro, este dinero... No, como todo lo negro, esas connotaciones negativas van hacia ese color de piel. Entonces, a mí, dentro de todo el miedo que se genera como madre, cuando nace una madre se me genera encima en esa cosa de tengo que proteger a mi hija de un mundo profundamente racista, ¿no? De un mundo profundamente discriminatorio, machista, etcétera, pero su color de piel le va a abrir o cerrar muchas puertas más que otra cosa. Y es algo que también pues me empujó a pelear mucho más, a desafiar mucho más la norma, a no renunciar a mis sueños, no limitarme a pues soy madre encima, o sea, soy madre me hizo de dar a mi hija, o sea, ya no solamente por mí, que siempre yo digo que yo primero para poder darle a mi hija, sino poder dejar un camino más allanado para mi hija. O sea, yo me imagino todo lo que hago que sea para que mi hija lo tenga más fácil. Para niñas como mi hija, niñas mestizas, niñas migrantes, que tengan un camino más fácil, que puedan ver representación en la tele, que sean como ellas, que tengan derechos y que no sea una cuestión de color. O sea, entonces a mí sí que es verdad que es un motor añadido, ¿no? De que mi hija no sienta, pues eso, ¿no? De tocar el pelo, o sea, la exotización que se tiene con los cuerpos, pues todo eso me tiene muy a flor de piel en cuanto, ojo, cuidado, ¿no? De todo lo que hago intento que sea para blindar eso hacia ella. Es que es un temazo que nosotras, claro, hemos hecho una obra hablando de maternidad desde el absoluto privilegio. Sí. Que es lo que somos, unas auténticas privilegiadas, porque obviamente contamos nuestra historia, que es esta. Pero claro, pues claro, hay otros temas y otras condiciones que todavía son como más peso y más difíciles. Sí, yo creo que de la maternidad se puede hablar largo y tendido, ¿no? Y es momento de abrir esa puerta, que se puedan hablar de todas las maternidades que existen, que se puedan, no sé, como que todo lo que atraviesa una madre, ¿no? Bien sea una madre blanca, bien sea una mujer negra. Yo creo que ahí hay un montón de narrativas por contar y por compartir para poder visibilizar, ¿no? Que yo creo que es algo que hacéis muy bien, que es visibilizar un tema del cual no se habla y parece que no existe. Entonces, ¿cómo seguimos trascendiendo este tema, ¿no? O sea, yo por suerte he tenido eso, mi parto fue maravilloso, todo lo que pero yo estaba dando a luz y mi hermana pequeña me estaba llamando de, oye, que eres negra, que no te traten mal, que no, ¿sabes? Y yo, tía, pero es que sucede. A mí porque me ven hablando perfectamente español y no paso ni una, pero es que sucede. Entonces es como, joder, hasta qué punto bajo las defensas, ¿no? Me pongo a la defensiva o cómo. Entonces eso pues todas tenemos ese filtro de privilegio, ¿no? Yo porque hablo perfectamente español, soy negra, hablo español, soy española, ¿no? Pero que no nos dejan de atravesar, ¿no? Porque al final es como mi historia no es la única, o sea, al final hay otras mujeres negras que siguen dando a luz, que se les faltan también a los derechos y que además encima no tienen ni por dónde empezar a quejarse, ¿no? Por dónde denunciar. A mí me contaba una vez una mujer africana que no la querían tocar en el parto, que le daba cosita que, ¿sabes? Una mujer senegalesa de que como no hablaba español, entonces esta violencia obstétrica de la que hablamos, en cuanto empezamos a poner filtros, se empieza a multiplicar, ¿no? Y por eso es importante hablar. Yo tengo que decir que eso es una cosa que me ha alucinado, porque cuando yo llegué a la maternidad con el embarazo empecé a oír de la violencia obstétrica y en realidad me parecía, hombre, esto existe y habrá que hablar y no sé qué, pero pensaba que la representatividad de eso era mucho menor de lo que he visto después a través del grupo, las experiencias que han contado las demás madres, mis amigas cercanas, ¿no? Y en hospitales, pero en el mismo hospital que nosotras hemos dado a luz y decir, ostras, es que sigue y es que está en todos los sitios y es muy heavy, o sea, es muy heavy que ya se hable tanto, que se sepa tanto y que siga sucediendo tantísimo. Porque sigue siendo negada. Sí, pues claro, lo niegan. Es que los propios ginecólogos niegan que exista. Claro, y se estética a día de minimiza. hoy, entonces si no existe, pues ¿cómo lo vamos a combatir, no? Claro, se minimiza, es como que, a ver, hay casos que siguen sucediendo y que es muy salvaje, ¿no? La maniobra está, pero los pequeños detalles, la forma de hablar,
el hacerte insignificante, el no dar importancia a tu plan de parto, el hacerte sentir exagerada en tus necesidades en el embarazo o el parto. Todo eso también forma parte de la violencia obstétrica y es como, bueno, claro, es que como no es un detalle tan fuerte como ponerme en tu tripa y empujar, pues no cuenta. Y es muy heavy, es muy heavy. Sí, y encima en un lugar, en un momento tan vulnerable, que es que no puedes hacer nada. O sea, es que es el momento, yo creo que no hay ser humano que se exponga de esa forma en la vida. ¿Sabes? De decir, o sea, si me atrevería a hablar, no lo voy a hacer, porque al final yo ya me fui a sacar sangre y llegué tarde y la mujer me habló un poco mal y yo, ay, ahora me va a hacer daño. Si solamente ahí pienso eso, imagínate si me tengo que dejar mi... O sea, y lo siento mucho, pero si fueran los hombres los que van a parir... No te lo va a levantar. Bueno, hombre. Bueno, o sea, esto no estaríamos así. Claro, Pero si lo leí el otro día, que les ponían anestesia para todo y a nosotras te rajan ahí un poquito en el útero para hacerte una extracción. Nada, no pasa nada, si esto no duele y ahora, venga, te lo comes todo. Y ellos todos anestesia local, que se duerman por si acaso se ponen nerviosos, y es como... De verdad, o sea, y tú vas y ala para adelante, como eres fría, lo aguantas todo, ¿no? Sí, sí. Puedes aguantar, claro. Yo sí que me gustaría primero daros las gracias. Yo fui madre también hace mucho tiempo. Sí, ya vamos Y no, solamente decir, ahora que hemos introducido el tema de los hombres, ¿vale? Yo tenía 25 años, ahora tengo 52, mi hijo tiene 27, los que va a hacer, y mi hija 22. Yo todo esto que contáis a mí me apasiona porque yo lo viví en silencio, creyendo que era lo que tenía que hacer. Además, calladita, que eres muy joven y deja que sea tu madre, tu suegra, todo el mundo lo que te diga lo mal que haces, todo, porque lo haces fatal. Pero me sentí también muy sola porque mi marido, yo tuve un niño el viernes y el lunes ya tenía que ir a trabajar, solo tenía 3 días. Así que creo que es muy importante que sigamos luchando. A mí me encanta que tengan sus 4 meses de baja de paternidad. Ahora pido que demos visibilidad a los hombres y que ellos también luchen porque no lo vean como un castigo. Los tíos que trabajan en mi trabajo y tienen baja de paternidad, que yo les digo, qué suerte tenéis, que me quedé sola a los 3 días, es como cuando se conecta, oye, ¿por qué te conectas? Que estás en baja, ¿no? Ya, bueno, es que no he dormido, vaya tal, no me lo llevo, menos mal que hoy he podido venir. No sé, o sea, a lo mejor si los metemos, que formen parte de esto y se involucren, quizá nos ayuden, porque ya tenemos bastante, quiero decir, en todo, en lo difícil que es ser mujer, ¿no? Y cómo nos intentan negar y ocultar casi siempre, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ya tenéis la baja paternal, mira, de los mismos meses. Esto se llama igualdad. Es que usadla, usadla, ¿no? Ayudadnos. Sí. Soy madre, pero también existe el padre. Hizo lo mismo. Claro. No pasó por esto, que las episotomías poco se hablan de ellas. Pero a lo mejor si nos ayudan, ¿no? Eso es un temazo. Y es ojalá o sea, que cada son vez más, conscientes yo del creo. tremendo privilegio que a todas nos beneficia, pero ellos han pasado de 3 días a 4 meses Ya. y nosotras Tremendo. de 12 semanas a 16. Sí. Cuando lo nuestro todavía tendría que ampliarse mucho más, todo esto pasa en nuestro cuerpo. Pero bueno, que no deja de ser un avance para todas Sí. que ellos tengan esa baja. Porque ahora Total. hace falta que ellos entiendan para qué. Pero que la es entiendan. esa- Exacto. Hace falta que Que la entiendan apliquen. que no son Exacto. ¿Qué tienen que vacaciones hacer en para... esa ¿Lo baja? entiendes? No, yo joder, lo digo Sí, somos que un sabemos que súper hay buen muchos equipo. hombres que no son así, obviamente. Efectivamente. Yo lo veo en mi curro con mis compañeros, bueno, en todos los curros en los que estaban mis compañeros, lo que tú has dicho, lo de, joder, es que sí, es que yo, es un descanso en el trabajo, yo, claro, yo he vivido otra cosa totalmente diferente, entonces me choca. También es cierto que entre los hombres es muy, a mí me pasa, o sea, hablar entre hombres es complicado, abrirte es muy, muy, muy difícil, pues es también un poco por lo que habremos vivido, Sí. o sea, desde su punto, ¿no? Quiero decir, entonces lo veo difícil, entonces yo formo parte de algún grupo de padres en el que más o menos se van abriendo, pero es un mundo complicado porque, no, bueno, quiero decir, no quiero comparar ni mucho menos, ¿no? Pero eso, que es complicado en cuanto a lo de abrirse y empezar a eso, pero sí, ahora mismo me encanta y los grupos padres yo lo voy a compartir para que también... Sí, que vengan más hombres. Bueno, queda una función solo, así que... Bueno, Bueno, seguro pero que que- yoga, Ay, seguro que habrá otra temporada, habrá Gracias. Sí,
Sí, Bueno. pero lo de los hombres es un temazo, yo creo que por suerte la cosa está cambiando, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí. Porque respiren este discurso y lo hagan suyo y que también puedan alzar la voz con esto, porque al final es Y como que si disfrutar somos también, nosotros- y disfrutar de Claro. sus hijos, Sí. que se lo pierden. Siempre pensamos o sea, que deberíamos hacer una versión masculina de la Iba a decir por ahí también, Porque es que nuestras parejas, que son fantásticas, también tienen mucho que aportar. Sí. ¿Cómo viven ellos Sí. esa parte? Es interesante Ver también. esa parte, sí. No los menospreciamos para nada, todo lo Sí. contrario, pero cómo viven ellos la paternidad es muy interesante y tampoco se habla. Sí. ¿no? Y eso que Menos comentabas- aún, menos aún. Y lo que comentabas tú de que en los hombres es difícil abrirse. Sí. Claro, yo los grupos de madres lo veo porque yo también además puedo formar parte de uno de ellos y lo veo y yo pues intento participar, pero en el contrario en el de hombres es que apenas se habla y es mucho más tosco, más difícil, entonces Ya, bueno. Sí, tenés ahí un bloqueo que hay que desbloquear. Hay que ir con la yogi esa de la obra. Mariana. Con Mariana. Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por quedaros y gracias por venir. Gracias.